Me llamo Kylen, y he hecho cumbre en el Everest 11 veces. Eso es un hecho, pero no lo verás en ningún libro de récords, ni en los archivos de la Himalayan Database. Dejé de registrar mis ascensiones con las autoridades nepalíes hace décadas, cuando comprendí que mi propósito en esa montaña era mucho más privado y peligroso que la búsqueda de gloria. Llevo escalando desde 1978, desde que era un muchacho lleno de sueños y de una arrogancia que solo la juventud puede permitirse. Ahora soy un hombre viejo, con los pulmones gastados y las articulaciones que crujen como hielo viejo, y en cada una de mis cumbres, sin excepción, un yeti me ha observado desde el mismo punto exacto en la distancia. Un centinela silencioso en el techo del mundo. No espero que me creas. Honestamente, hay días en que yo mismo dudo de mis recuerdos, pero ya no puedo más con este peso. Os cuento esto ahora porque no pienso volver jamás a esa montaña. Y porque el secreto que guardé durante más de 40 años está a punto de ser descubierto por las personas equivocadas. Mi confesión es esta: he tenido un pacto silencioso con una criatura que el mundo cree un mito. Y conscientemente, la ayudé a guardar el Mayo Ere secreto del Everest. Un secreto que no tiene que ver con monstruos, sino con la memoria, con el luto y con lo que nos hace humanos o inhumanos. Todo lo que hice, cada ascenso, cada riesgo calculado, fue parte de un ritual que solo nosotros dos entendíamos. Yo le llevaba un fragmento de mi mundo, un pedazo de mi alma rota, y él, a cambio, me otorgaba permiso para cruzar su reino y en ocasiones me salvaba la vida sin que nadie más lo supiera. Esta no es una historia de aventura, es la crónica de una deuda, de una herida que nunca cerró y de la decisión final que tuve que tomar para proteger algo mucho más antiguo y frágil que mi propia vida. Why? Oh, necesito que el mundo sepa por qué esa cumbre es, en realidad, una lápida. La primera ascensión en el 78 fue un fracaso absoluto. Se llevó a mi hermano. Liaman. Yo tenía 24 años, él apenas 22. Éramos inseparables, dos caras de la misma moneda. Yo era el pragmático, el que revisaba los nudos 3 veces. Él era el poeta, el que veía formas de dioses en las nubes sobre el Napchis y escribía en un diario raído sobre el color del hielo al amanecer. Teníamos un solo patrocinador, una pequeña tienda de material de montaña de nuestro pueblo, lo que significaba que nuestro equipo era básico, pesado y, en retrospectiva, peligrosamente inadecuado para el desafío que nos habíamos propuesto. Pero la confianza que teníamos el uno en el otro era nuestra verdadera fortaleza, o eso creíamos. La montaña, sin embargo, no entiende de lazos de sangre, solo entiende de física, de presión barométrica y de la fragilidad de los cuerpos calientes en su dominio helado. Creíamos que íbamos a conquistar una montaña. ¡Qué ingenuos fuimos! Nos atrapó una tormenta blanca justo debajo de la arista de la cumbre, en la llamada zona de la muerte. Recuerdo más el sonido que el frío cortante. El viento no era un silbido, no era un aullido, era un rugido sólido, algo físico que te oprimía el pecho y te robaba el aire directamente de los pulmones. Vibraba a través de tus huesos. El mundo desapareció. No había arriba ni abajo, solo un caos blanco y ensordecedor. Nos movíamos a ciegas atados, el uno al otro, gritando instrucciones que morían a centímetros de nuestros labios, tragadas por el estruendo, el sonido de nuestros crampones mordiendo el hielo, ese ritmo metálico que había sido la banda sonora de nuestro ascenso, nuestra única certeza de progreso. Simplemente se detuvo. El silencio repentino de sus pasos detrás de mí fue más aterrador que cualquier rugido del viento. Un instante de quietud antinatural que me heló la sangre más que la propia ventisca. Hubo una caída, un tirón violento en la cuerda que me arrancó de la pared de hielo y me dejó colgando en el vacío blanco. Grité su nombre una y otra vez. Liaman, Liaman, pero la tormenta se tragaba cada sílaba. La cuerda se tensó hasta el límite, vibrando como la cuerda de un violonchelo. Y luego, nada en el tirón cesó. La cuerda quedó floja, inútil, balanceándose en el abismo. Hubo un grito. O quizás solo fue el viento jugando una mala pasada a mi mente anóxica. Un sonido breve, agudo, que fue instantáneamente borrado del mundo. Yo sobreviví, a no sé cómo. Me arrastré, llorando, congelado medio muerto, hasta que otro equipo me encontró. El no nunca
encontraron su cuerpo. Los Sherpas dijeron que la montaña se lo había quedado, que a veces pide un sacrificio. Para mí, no fue un sacrificio, fue un robo, y esa es la herida que llevo clavada en el alma, un abismo de culpa que ninguna cumbre ha podido llenar. Volví en 1982, no por la gloria, no para terminar lo que empezamos. Mi familia pensó que había perdido la cabeza, quizá la había perdido, pero no podía soportar la idea de que su cuerpo estuviera perdido en esa inmensidad helada, sin nombre, sin un lugar de descanso. Mi regreso fue una peregrinación, un acto de duelo personal. Le decía a todo el mundo que era un tributo a Liam, una forma de honrar su memoria, pero la verdad es que iba a buscarlo, o a morir en el intento. Esta vez fui solo, uniéndome a una expedición comercial, pero manteniendo mi propia agenda. El ambiente era distinto. El Everest empezaba a convertirse en un producto, pero aún conservaba gran parte de su mística y su terrible soledad. Y fue en esa soledad, en el lugar más inhóspito de la Tierra, donde todo cambió. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, y el fantasma de mi hermano tuvo que compartir espacio con un nuevo misterio. Ocurrió en el campo cuarto, a casi 8.000 metros de altitud. En la zona de la muerte, el silencio tiene un sonido propio, un zumbido agudo y constante que sientes dentro del cráneo, producto de la falta de oxígeno y la presión. Pero esa noche, antes del ataque a la cumbre, el silencio fue absoluto, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Me desperté dentro de mi tienda, con una sensación de alerta total, una certeza animal de que algo o alguien estaba observando. El aire estaba inmóvil. El habitual aleteo de la lona de la tienda había cesado. Desabroché la cremallera con los dedos entumecidos, asomando apenas la cabeza. El cielo, de un azul índigo profundo que precede al amanecer, estaba salpicado de estrellas tan nítidas que parecían agujeros en un velo negro, y entonces lo vi. En la pared del Lhotse, recortada contra el cielo, había una silueta. Era enorme, inequívocamente erguida sobre dos piernas, y estaba de pie en una repisa rocosa que, lo sé como escalador, ningún ser humano en su sano juicio usaría para descansar. Era una franja de roca casi vertical, un lugar imposible. No se movía, no hacía ningún gesto, solo observaba el campamento. Su cuerpo era oscuro, una masa imponente que absorbía la poca luz de las estrellas. No sentí miedo, no al menos el tipo de miedo que te hace gritar o correr. Fue algo más profundo, una especie de asombro primordial, como si estuviera contemplando una fuerza de la naturaleza que había tomado forma. Mi primer instinto, el del hombre del siglo XX, fue buscar la radio, avisar al líder de la expedición, documentarlo, pero algo más antiguo, más instintivo, se apoderó de mí. El dolor por Liam era tan grande que nada más parecía realmente aterrador. En lugar de gritar, en lugar de alertar a nadie, simplemente me quedé allí, mirándolo a través del aire gélido y enrarecido. Nuestras miradas no podían cruzarse a esa distancia, pero la conexión era innegable. Yo era un intruso en su mundo, un peregrino de luto, y él era el guardián de aquel lugar. No sé por qué lo hice. Fue un impulso que nació de un lugar que no comprendía. Lentamente, incliné la cabeza. Un pequeño asentimiento, no de sumisión, sino de reconocimiento, de respeto. Una disculpa silenciosa por mi presencia. La silueta permaneció inmóvil por un segundo más, y luego, con una fluidez que desmentía su tamaño, se giró y se fundió con las sombras de la roca, desapareciendo por completo. Volví a meterme en mi tienda, con el corazón martillándome en el pecho, y no dije una sola palabra a nadie. Ese fue el comienzo de todo. Mi primer secreto, la primera elección moral de mantener silencio. Ese asentimiento fue el primer ladrillo de un puente invisible entre dos mundos. Esa noche decidí que lo que había visto no pertenecía al mundo de abajo, al de los titulares y los científicos. Pertenecía a la montaña, pertenecía al silencio. Al igual que mi dolor por Liam, mantuve la boca cerrada durante el resto de la expedición, incluso cuando hice cumbre unos días después, sintiendo constantemente una presencia invisible a mi alrededor. La montaña ya no era solo la tumba de mi hermano, se había convertido en el santuario de algo más, y supe, con una certeza que me helaba los huesos, que tendría
que volver. No solo por Liam, sino para entender el significado de ese encuentro, para entender las reglas de ese reino silencioso. Comprendí que hay secretos que no deben ser revelados, sino protegidos. El mío apenas comenzaba. Ese fue el verdadero inicio de mi historia, la que nadie conoce. El pacto silencioso que definiría el resto de mi vida y me llevaría a descubrir la verdad sobre lo que realmente ocurrió aquel día de 1978. Si esta confesión ya te ha atrapado, si sientes el peso de este secreto tanto como yo, te pido que te quedes conmigo hasta el final. Necesito que alguien más lo sepa. Por favor, deja un like para que esta historia llegue a más gente. Suscríbete al canal para no perderte cómo continúa este relato y compártelo con alguien que creas que necesita escucharlo. Lo que viene a continuación es la crónica de nuestro pacto en las ofrendas, las advertencias y el precio que pagué por proteger a la criatura que el mundo llama Yeti. Pasaron 3 años. 3 años en los que la imagen de esa silueta en la pared de Lhotse se superpuso a cada recuerdo de mi hermano, a cada momento de vigilia y a cada pesadilla. La montaña ya no era solo el lugar de mi mayor pérdida, sino también el de mi más profundo misterio. El silencio que había decidido guardar se convirtió en un compañero constante, un peso en mi pecho que solo se aliviaba cuando pensaba en volver. No era una opción, era una necesidad, una comezón en el alma que no podía rascar. Sabía que no podía presentarme de nuevo con las manos vacías. Aquel asentimiento de cabeza en el 82, Fiu An saludo. Una pregunta silenciosa. Si quería una respuesta, debía ofrecer algo más. Debía iniciar una conversación, pero en el único idioma que la montaña parecía entender, el del sacrificio y el del simbolismo. La idea de un ritual, de una ofrenda, comenzó a tomar forma, no como un plan lógico, sino como una intuición visceral, la misma que me dijo que inclinara la cabeza en lugar de gritar. Tenía que volver y hablar su idioma. No podía llevarle algo de la montaña. Tenía que ser algo de mi mundo. Algo que hablara de mí, mi, por Dira. Algo que no tuviera valor material, sino emocional. Pasé meses pensando en ello. Un día, mientras ordenaba las viejas cajas de mi padre, encontré un pequeño pájaro de madera que él había tallado para mí cuando era niño. Era tosco, sin pintar, pero en él estaba la huella de sus manos, el recuerdo de una época en la que el mundo era un lugar seguro y la muerte era un concepto abstracto. Era un pedazo de mi hogar, de mi infancia perdida. Era el objeto perfecto, pequeño, orgánico, humilde. No era una pieza de tecnología de escalada. No era un objeto de conquista. Era una ofrenda de paz. Un fragmento de una vida rota que le llevaba al guardián del lugar donde mi vida se partió en dos. Sostuve el pajarito en mi mano y supe que ese sería mi primer mensaje, mi primera palabra en nuestra conversación silenciosa. Mi boleto de entrada a un misterio que me estaba consumiendo por dentro y que a la vez me daba una razón para seguir respirando. Reunir el dinero fue una odisea. Vendí mi coche, acepté trabajos de construcción mal pagados y le mentí a mi familia, diciéndoles que necesitaba financiar una expedición más profesional. Para colocar una placa en memoria de Liam me miraban con una mezcla de pena y preocupación, convencidos de que mi dolor se había convertido en una obsesión autodestructiva. No se equivocaban del todo. Estaba obsesionado, pero no con la muerte, sino con la posibilidad de un entendimiento que trascendía la vida y la muerte. Cada dólar ajorado, cada músculo dolorido tras una jornada de trabajo, era parte del ritual. El sacrificio no empezaba en el Himalaya, sino en mi vida cotidiana. Estaba pagando mi pasaje al reino de lo imposible. Y el precio era mi conexión con el mundo normal. Poco a poco, me fui convirtiendo en un extraño para los míos. Un hombre que vivía con un pie en el mundo real y otro en las laderas heladas de una montaña, a miles de kilómetros de distancia, preparándose para una cita que nadie más podía comprender. Cuando volví a poner un pie en el campo base, en la primavera del 85, el aire olía diferente. O quizá era yo el que había cambiado. Ya no sentía la opresión del duelo en estado puro, sino una tensión expectante, el nerviosismo de un emisario a punto de presentar sus credenciales. Me uní a una pequeña expedición suiza, pero de nuevo, mi objetivo era otro. Durante el período de aclimatación,
Mientras los demás practicaban en las cascadas de hielo cercanas, yo buscaba mi oportunidad. Una tarde, con la excusa de ir a tomar fotografías, me alejé del campamento en solitario, dirigiéndome hacia la cara del Lhotse. La repisa era visible en la distancia. Una cicatriz oscura en la inmensidad blanca. Con cada paso, sentía la misma sensación de ser observado que en el 82, pero esta vez no era inquietante. Era una confirmación. El corazón me latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Estaba a punto de llamar a una puerta que no sabía si debía ser abierta. Escalar hasta la base de aquella repisa fue un acto de fe. No era una ruta especialmente técnica en su parte inferior, pero sí expuesta y solitaria. El sonido de mis crampons en el hielo era lo único que rompía el silencio. El viento era suave, casi una caricia. Encontré una pequeña grieta en la roca, justo debajo de la vertical, donde había visto la silueta. Era un lugar protegido, casi un pequeño altar natural. Con las manos temblorosas, saqué el pajarito de madera de un bolsillo interior de mi chaqueta de plumas. Por un instante, dudé, me sentí ridículo. Un hombre adulto dejando un juguete en medio de la nada, en el lugar más peligroso del mundo. ¿Y si todo había sido una alucinación por la altitud? ¿Y si estaba ofreciendo mi alma a una simple sombra, a un juego de luz y roca? Pero entonces recordé la quietud de aquella noche, la inteligencia implícita en su desaparición. Coloqué el pájaro en la grieta, con su cabeza apuntando hacia la cumbre. Un gesto de esperanza. Dejar el pajarito de madera en esa grieta de la roca fue como soltar una parte de mi alma, dejarla a la intemperie. Me retiré sin mirar atrás, con una sensación de vulnerabilidad total. Volví al campamento sintiéndome vacío y extrañamente en paz. Los siguientes 2 días fueron una tortura de incertidumbre. Cada ráfaga de viento sonaba como una respuesta, cada sombra en la montaña parecía una silueta. Intentaba actuar con normalidad, conversar con los otros escaladores sobre el tiempo y las condiciones de la ruta, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en aquella repisa, esperando. La noche antes de nuestro primer porteo hacia el campo, y no pude más, tenía que saberlo. Al amanecer, antes de que nadie se despertara, volví a caminar hacia la cara del Lhotse. El miedo a no encontrar nada, a confirmar mi propia locura, era casi paralizante. El miedo a encontrar algo era aún peor. ¿Qué significaría? ¿Qué clase de pacto estaría sellando sin conocer los términos? Mi vida estaba en un punto de inflexión. Cuando mi corazón era un tambor desbocado dentro de mi pecho, me acerqué a la grieta, con una lentitud agónica, temiendo lo que iba a ver. El pájaro de madera ya no estaba. Mi primer pensamiento fue de decepción y pánico. El viento se lo había llevado. Había sido un idiota. Pero entonces, miré dentro de la pequeña oquedad. En el lugar exacto donde había dejado el pájaro, ahora había un objeto. Era una única piedra de río, perfectamente lisa y de un color negro azabache, pulida por miles de años de corriente. La recogí, estaba fría, pesada, sólida. Era una imposibilidad geológica. Estábamos a más de 5.000 metros de altura, en un mundo de granito afilado y hielo. Una piedra como esa solo podía venir de los valles, de los ríos que nacen del glaciar Khumbu, miles de metros más abajo. No había forma de que hubiera llegado allí por accidente. Fue un acto deliberado, un intercambio en una respuesta. Sostuve la piedra en mi guante. Era lisa, pesada, de un negro profundo y pulido por un agua que no existía a esa altitud. Se sentía antigua, cargada de una historia silenciosa. En ese momento, todo el miedo y la duda se desvanecieron, reemplazados por una certeza que me recorrió como una descarga eléctrica. La comunicación era real. Mi ofrenda había sido aceptada, y a cambio, me habían dejado un regalo, un símbolo. No era una amenaza, no era una advertencia. Una piedra de río, en la hostilidad de la alta montaña, era un símbolo de vida, de flujo, de un mundo diferente, más amable. Era un mensaje de paz. Comprendí que no estaba tratando con un monstruo o una bestia. Estaba tratando con una inteligencia que entendía el lenguaje de los símbolos. El pacto estaba sellado. Yo le había dado un pedazo de mi memoria, y él me había dado un pedazo de la suya, de la memoria de la tierra. El luto por Liam no desapareció,
pero se transformó. Ahora tenía un propósito. Esa piedra se convirtió en mi talismán. La llevé conmigo a la cumbre en esa expedición y de vuelta a casa, donde la guardé en la misma caja donde había encontrado el pájaro de madera. El pacto era tácito, pero sus reglas empezaban a dibujarse con una claridad asombrosa. Yo le llevaba un trozo de mi mundo, una muestra de mi duelo, un objeto cargado de significado humano, y a cambio, él me concedía un paso seguro, y a veces, un símbolo de su propio mundo, un fragmento de su misterio. La repisa se convirtió en nuestro lugar de encuentro, el buzón sagrado de nuestra correspondencia imposible. Y así nació el motor de mi vida durante las siguientes décadas. Cada 2 o 3 años, volvía, era un ciclo inquebrantable. Una peregrinación que le daba sentido a mi existencia. Mi familia se resignó a mis viajes conmemorativos, y yo dejé de intentar explicarles una verdad que ni yo mismo comprendía del todo. Volví en el 88. Ya no había dudas, solo un propósito. Esta vez le llevé la última foto que teníamos juntos con Liam, tomada unas semanas antes de nuestro primer viaje al Everest. La protegí en una pequeña bolsa impermeable y la deposité en la misma grieta. Otra ofrenda, otra cumbre. Esa frase se convirtió en mi mantra personal. Era la justificación de cada riesgo, de cada euro gastado, de cada menchirao piadosa. En esa expedición, durante el ascenso, encontré su respuesta. No en la repisa, sino en el umbral de mi tienda, en el campo tercero. Era una pequeña laja de esquisto, una roca metamórfica, y en su superficie estaba la impresión perfecta de una hoja fosilizada, de una especie de helecho que no había crecido en esas altitudes desde hacía millones de años. La había dejado allí para que yo, y solo yo, la encontrara. El mensaje era cada vez más profundo. No solo me estaba mostrando su mundo presente, sino el pasado profundo de la montaña. La respuesta a la foto de Liam fue aún más desconcertante. Aquel fósil no era un objeto, era una lección de historia. Una clase magistral sobre el tiempo geológico, impartida por una entidad que parecía ser tan antigua como las propias rocas. Él había entendido mi ofrenda, el recuerdo de un tiempo pasado, y me había respondido con un recuerdo infinitamente más vasto. El vínculo se profundizó, volviéndose más complejo. Ya no era solo un intercambio de regalos, era una conversación sobre la memoria, la permanencia y la pérdida. Cada viaje añadía una capa más al misterio. NL91. Le dejé uno de los mosquetones desgastados de Liam, una pieza de metal que había compartido nuestra cuerda en aquella primera y fatídica ascensión. La respuesta fue un cristal de cuarzo lechoso, con una forma extrañamente simétrica cositalada, que reflejaba la luz de la luna de una forma hipnótica. Cada objeto que me dejaba era natural, pero extrañamente deliberado. Con cada ascenso, las reglas se solidificaban en mi mente sin que nadie las dictara. La primera, y más importante, la soledad. Las ofrendas y las respuestas solo ocurrían cuando estaba completamente solo. Si algún otro escalador se acercaba, la presencia se desvanecía. La montaña exigía privacidad para sus secretos. La segunda regla era la del lugar en la grieta, en la base de la repisa, era el único punto de intercambio aceptado. Nunca dejé nada en otro lugar, y nunca encontré nada fuera de ese espacio, o del umbral de mi tienda. La tercera regla, la más crucial, era la de la distancia. Comprendí que nunca debía intentar escalar la repisa, nunca debía intentar forzar un contacto más cercano. El pacto se basaba en el respeto a un límite invisible. Él era el guardián de la cumbre, y yo me había convertido en el guardián de su existencia. Una responsabilidad que me aislaba cada vez más del mundo humano. Nunca intenté acercarme más. Nunca grité una palabra hacia la repisa. Comprendí que el pacto se basaba en el respeto a la distancia, a un abismo sagrado que nos separaba, y a la vez nos unía. Él me observaba desde su reino etéreo, y yo le rendía tributo desde el mío, el de los mortales que se atrevían a visitar el suyo. La montaña recuerda, y yo me había convertido en parte de su memoria. Un pequeño apunte a pie de página en una historia milenaria. Mi ritual se convirtió en el ancla de mi vida, mientras el mundo de la escalada se comercializaba, llenándose de turistas, de récords absurdos y de cuerdas fijas que convertían la montaña en una autopista. Mi Everest seguía siendo salvaje, silencioso y sagrado. Yo
No iba a conquistar un pico. Iba a visitar a un viejo conocido, a cumplir con mi parte de un acuerdo que me había salvado de la locura y me había condenado a una soledad que ningún otro ser humano podría comprender. Así, mis ascensiones se transformaron. Dejaron de ser conquistas para convertirse en conversaciones silenciosas. Otra ofrenda, otra cumbre. El ciclo me daba un propósito que el luto me había robado. Me convertí en un experto en la logística de estas expediciones solitarias. En un fantasma que aparecía y desaparecía del Himalaya cada pocos años. Conocido en la comunidad como el viejo peregrino. Acepté el apodo. Era más preciso de lo que nadie imaginaba. Sin embargo, con cada intercambio, una pregunta se hacía más grande en mi interior. Entendía él como, de nuestro pacto, las reglas, la mecánica del ritual. Pero el porqué seguía siendo un abismo tan profundo como la cara del Kangshon. ¿Por qué yo? ¿Por qué me había elegido a mí, un escalador roto por el dolor, para compartir el secreto más grande de la Tierra? La respuesta a esa pregunta llegaría, pero de una forma mucho más dolorosa y peligrosa de lo que jamás hubiera podido anticipar. La inteligencia de la criatura era innegable, y se revelaba no en grandes gestos, sino en detalles sutiles, en una comprensión que parecía trascender las especies. El incidente que lo confirmó, todo ocurrió en el 96, iba acompañado de Tenzin, un guía Sherpa joven y brillante, pero testarudo como una mula. Nos preparábamos para cruzar la cascada de hielo del Khumbu, el laberinto más mortífero de la montaña, un río de hielo en perpetuo y lento movimiento. Tenzin, basándose en la experiencia de la temporada anterior, insistía en tomar una ruta específica por el centro, una línea que parecía más directa y estable. Yo sentía una extraña inquietud, un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con la altitud. Le pedí que consideráramos una alternativa por la izquierda, cerca de la pared del Napts, pero él desestimó mi preocupación como el nerviosismo de un hombre que se hacía viejo. Su lógica era impecable, pero mi instinto, afilado por años de conversaciones silenciosas, me decía que algo estaba terriblemente mal. Esa noche, antes del cruce, el ritual se manifestó de una forma nueva y urgente. No tuve que ir a la repisa. La respuesta vino a mi al prepararme para salir. Fui a coger mi botella de oxígeno y la encontré. Sobre la válvula, perfectamente equilibrada, había una única piedra de río, negra, perfectamente lisa, idéntica a la que me había dejado años atrás. La sangre se me heló. Era la misma piedra imposible, un objeto que solo podía venir de los valles, miles de metros más abajo. Pero esta vez, no estaba en la repisa sagrada, estaba sobre mi equipo de supervivencia. No era un regalo, era una advertencia, un grito silencioso. El mensaje era inequívoco y aterradoramente claro: no sigas por el camino previsto. La piedra no era un símbolo de paz esta vez, era una señal de peligro inminente, una orden directa del guardián de la montaña. Era la prueba definitiva de que él no solo observaba, sino que intervenía. A la mañana siguiente, me enfrenté a Tenzin. No podía decirle la verdad, por supuesto. ¿Cómo explicarle que una criatura mítica me había dejado una piedra como presagio? Me habría tomado por loco y, con razón, habría cuestionado mi capacidad para continuar. Así que tuve que mentir Q-Manipul. Fingí una revelación en un sueño, un homenaje a las creencias de su propio pueblo. Le dije que había soñado con mi hermano Liam, y que en el sueño, él me señalaba la ruta de la izquierda, la que yo proponía. Le hablé de un mal augurio, de una sensación de muerte en la ruta central. Tenzin me miró con escepticismo, pero la mención de mi hermano, de mi perpetuo luto, tocó una fibra sensible. Accedió a regañadientes, murmurando que perdíamos horas preciosas, pero que respetaba mi dolor. La tensión entre nosotros era palpable. Estaba arriesgando mi relación con él, mi credibilidad, todo por la fe en una piedra negra y una presencia invisible. Otra ofrenda, otra cumbre. Pero esta vez la ofrenda era mi propia reputación. Nos desviamos. El camino por la izquierda era más largo, más técnico. Tenzin no ocultaba su frustración. Cada pocos minutos miraba hacia la ruta central, como para demostrarme el tiempo que estábamos perdiendo. Y entonces ocurrió. No fue un estruendo, fue un crujido profundo, tectónico, que vibró a través de la suela de nuestras botas, un sonido que parecía venir de las entrañas de la tierra. Nos detuvimos,
en seco. Ante nuestros ojos, un Sarrak del tamaño de un edificio de 10 pisos, que había estado colgando sobre la ruta central que Tenzin quería tomar, se desplomó con una lentitud majestuosa y aterradora. Miles de toneladas de hielo cayeron exactamente sobre el camino que se suponía debíamos estar recorriendo en ese preciso instante. La nube de polvo de hielo y nieve se elevó, ocultando el sol por un momento. El silencio que siguió fue más sobrecogedor que el propio colapso. Si hubiéramos seguido su plan, habríamos sido borrados de la existencia sin dejar rastro. Tenzin se quedó paralizado, con el rostro pálido sin palabras. Se giró hacia mí, y en sus ojos no vi escepticismo, sino un asombro reverencial. Se quitó el gorro, hizo una pequeña inclinación hacia la cumbre, y murmuró una oración en Sherpa. Para él, había sido una intervención divina. Los dioses de la montaña protegiendo a un peregrino devoto y a su guía. No lo Kareji. Dejé que creyera en su milagro, mientras yo cargaba con el peso del mío. La montaña recuerda, pensé, mientras apretaba la fría piedra en mi bolsillo. Ella recuerda y protege a quienes la respetan. Desde ese día, Tenzin me siguió con una lealtad inquebrantable, convencido de que yo tenía una conexión especial con la montaña. No se equivocaba, pero nunca supo la verdadera naturaleza de esa conexión. Mi secreto se había hecho más pesado, más solitario. Pero mi vínculo con el guardián se había cimentado en algo más fuerte que la fe en la supervivencia. En los años siguientes, los episodios se volvieron más íntimos, aunque siempre manteniendo la distancia. Una vez, en el 2004, me vi atrapado en el campo tercero por una tormenta repentina que surgió de la nada, con vientos huracanados que amenazaban con arrancar mi tienda de sus anclajes. El ruido era infernal. La lona se sacudía con una violencia demencial, y yo estaba seguro de que no aguantaría. Me acurruqué dentro de mi saco de dormir, preparándome para lo peor. Y entonces, a través de la ventisca, vi una forma oscura, apenas visible, pero inconfundible. Era él. Anne estaba de pie, a unos 100 metros de mi tienda, de espaldas a mí, erguido contra la furia del viento. No, Seymour. Simplemente se plantó allí, una masa imponente que actuaba como un rompiolos viviente. Noté cómo la fuerza del viento que golpeaba mi tienda disminuía ligeramente, como el patrón de los azotes se volvía menos caótico. Estaba absorbiendo parte de la furia de la tormenta, protegiéndome. No sé cuánto tiempo estuvo allí, quizá 1 hora, quizá 2. El tiempo se disolvió en el rugido del viento y en la contemplación de aquel acto de protección silenciosa. No había ofrenda de por medio, no había ritual. Era un gesto puro de cuidado, de una responsabilidad que él parecía haber asumido sobre mi frágil presencia en su dominio. Cuando la tormenta amainó, él ya no estaba. La comprensión me golpeó con la fuerza de una luz. No éramos solo un escalador y un misterio. Éramos, a nuestra extraña manera, compañeros. Él era el centinela de la montaña, y yo, su único visitante aceptado, su único confidente humano. La deuda que sentía hacia él creció hasta volverse inmensa. Ya no se trataba de mi luto por Liam, ahora se trataba de protegerlo a él y toda costa, de un mundo que no lo entendería, que solo querría cazarlo, capturarlo o exhibirlo. Una promesa que pronto sería puesta a prueba. El verdadero peligro, irónicamente, no era la montaña. La montaña tenía reglas, una lógica brutal pero honesta. El verdadero peligro eran los otros seres humanos. A partir del nuevo milenio, el Everest se convirtió en un circo. Dejó de ser un desafío para alpinistas y se transformó en un producto turístico para ricos en busca de una foto para sus redes sociales. Las multitudes en el campo base, el rastro de basura, las cuerdas fijas que convertían la escalada en subir una escalera. Todo ello era una profanación. Para ellos, la cumbre era un trofeo, un logro que comprar con dinero. Ellos ven un pico, yo veo una lápida. Esta nueva oleada de gente trajo consigo un nuevo tipo de amenaza a la curiosidad ruidosa y tecnológica. Ya no temía a las avalanchas, temía a las cámaras, a los teléfonos satelitales y sobre todo, a los drones. Esos insectos metálicos y zumbantes eran la antítesis de todo lo que la montaña representaba, en silencio, paciencia y respeto. El casi desastre ocurrió en 2012. Anjo ya era una reliquia en la montaña. El viejo Kellen, que seguía subiendo solo. Is Anno.
Una expedición patrocinada por una marca de bebidas energéticas montó su campamento cerca del mío. Eran ruidosos, arrogantes, y trataban la montaña como su patio de recreo personal. Su principal juguete era un dron de última generación, con una cámara de alta definición. Pasaban horas haciéndolo volar por el glaciar, filmando sus hazañas para contenido promocional. Yo los observaba con una creciente ansiedad, rezando para que no apuntaran su lente hacia la cara del Lhotse. Pero la arrogancia es ciega. Un día, mientras yo observaba la repisa con mis prismáticos desde una distancia prudente, vi al dron acercarse peligrosamente a ella. El zumbido agudo rompía el silencio sagrado. Una invasión obscena en nuestro lugar de comunicación. A mi corazón se detuvo. A través de los prismáticos, vi el resultado. La silueta, que había estado inmóvil, se encogió. Se retiró visiblemente hacia una grieta en la roca. Un gesto claro, de miedo o angustia. Estaba siendo acosado en su propio hogar por una máquina estúpida. El pánico se apoderó de mí. Tenía que hacer algo. No podía gritarles, no podía revelar lo que sabía. El piloto del dron, un joven con una sonrisa engreída, estaba a unos 20 metros de mí, con el control remoto en las manos, absorto en su pantalla. Sin pensarlo dos veces, actué. Comencé a caminar en su dirección, con paso torpe, como el hombre mayo, que aparentaba ser. Tropecé con una piedra de hielo, perdí el equilibrio y caí aparatosamente, justo a su lado. En mi caída incontrolada, mi brazo golpeó su control remoto con fuerza, enviándolo a una profunda grieta en el hielo, fuera de todo alcance posible. El dron, sin señal, se tambaleó en el aire por un segundo, y luego cayó en algún lugar lejano de la ladera. El silencio que siguió fue glorioso. Paró, duró poco. El piloto se volvió hacia mí, con el rostro rojo de furia. ¿Qué coño has hecho, viejo imbécil?, gritó. Me acusó de haberlo hecho a propósito, de haber saboteado su equipo de miles de dólares. Su equipo entero me rodeó, amenazante. Yo me quedé en el suelo, haciéndome el dolorido, el confundido. Lo siento. Tropecé. Mis piernas ya no son lo que eran, balbuceé, interpretando el papel de mi vida. El líder de su expedición intervino, pero la situación era tensa. Me acusaron formalmente ante el oficial de enlace del gobierno nepalí en el campo base. El precio que tuve que pagar fue mi dignidad. Tuve que disculparme públicamente, aceptar la reprimenda y aguantar las miradas de desprecio y las burlas durante el resto de la temporada. Me convertí en el viejo torpe que no sabe dónde pisa. Fue una humillación profunda. Mi reputation, construida durante décadas de escalada seria y respetuosa, quedó manchada por un acto que todos consideraron la senilidad de un anciano. Pero mientras aguantaba sus insultos, una extraña sensación de orgullo me invadió. Había pagado el precio, había protegido el secreto, había cumplido mi promesa. Esa noche, desde mi tienda, miré hacia la repisa. No había ninguna silueta, pero sentí una calma que no había sentido en días. Sabía que él estaba a salvo y que había entendido mi sacrificio. El pacto había evolucionado de nuevo. Ya no era solo un receptor de su guía y protección. Ahora, yo era su guardián activo, su único defensor en un mundo que se acercaba peligrosamente para devorar su misterio. Una vez más, había elegido el silencio. Pero esta vez, el silencio me había costado una parte de mi identidad pública. Sin embargo, ese incidente me dejó una cicatriz más profunda que la humillación. Me di cuenta de lo frágil que era nuestro santuario. Ya no bastaba con mi silencio y mis ofrendas. El mundo exterior, con su tecnología y su insaciable curiosidad, estaba llamando a la puerta. El dron era solo un presagio, una avanzadilla. Me obsesioné con la idea de que otros vendrían,